Hola a todos, buenas tardes. Volvemos a un nuevo programa de Radio Apevi, como siempre, 7:30 p.m., como todos los viernes. Hoy tenemos un programa dedicado a la música y a los libros. Así que vamos a empezar por la música. Nuestro primer invitado es Tomás Díaz. Él es bandoneonista, compositor. Estuvo viviendo en Berlín, en Alemania, con una beca otorgada por el Ministerio Alemán para la Cultura y los Medios de Comunicación, una beca para compositores. Ahí estuvo tocando con otros músicos. La música nuestra, música tradicional, también fusionada con otros ritmos más modernos. Anduvo de gira también hace no mucho tiempo por el Japón, llevando la música argentina, también por Suiza, por otras ciudades de Alemania. Hoy en día está acá en Argentina, está presentando algunos espectáculos como Peces en el Agua y Crisálida, junto a Keila Tonelo. Y bueno, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. No, el gusto es mío, muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Bueno, primero, Tomás, me interesa saber cómo se te dio la posibilidad de ir a llevar la música a lugares tan lejanos, ¿no? Que sabemos que sobre todo el tango tiene como un cierto interés, ¿no? En lugares como Japón, ¿no? Lugares que parecen increíbles, pero que el tango gusta mucho. ¿Cómo se te dio la Sí. oportunidad de viajar tanto con la música? Bueno, principalmente el tango es el que abre las puertas así. El folclore argentino también, bueno, el tango es folclore, pero está como, por alguna razón, tan catalogados como géneros distintos. Eh, y es el que permite como tener acceso a, bueno, otro circuito, digamos, musical. Si, por ejemplo, uno toca jazz o toca rock, no sé si hay como el mismo tipo de interés que hay cuando uno ofrece como una música de su propio país, ¿verdad? O sea, el que nos caracteriza, porque, digamos, yo puedo decir que toco rock, pero por ahí hay gente que toca rock de un montón de países de todo el mundo, ¿no? Y si uno dice toco tango o toco jazz o toco samba brasilera, como que ya está como, es un nicho eso, ¿no? Entonces hay un grupo siempre interesado en escuchar o bueno, en el caso de los bailarines, bailar también, ¿no? Ujú. ¿Y Así que cómo bueno, se, eso es. Sí, y la posibilidad específica de viajar y de vivir en Berlín, ¿cómo se dio? No, lo de Berlín con mi compañera hace como 6 años estábamos, bueno, yo estaba con una situación económica, o sea, estaba con trabajo, pero estaba mal económicamente, así que buscamos la posibilidad de ir a algún lugar donde ella pudiera trabajar y donde yo pudiera trabajar. Hicimos un poco de averiguaciones, fuimos, nos mandamos así sin conocer, porque yo no había ido nunca a Europa, y bueno, tuvimos, la verdad que fue los primeros meses, el primer año fue duro, pero ya enseguida empezó a haber trabajo para ella, para mí. Y bueno, y por suerte ahora 6 años después ya es como que hay un circuito ya armado donde Claro. ya uno tiene como los trabajos programados durante todo el año más o menos. Bien. Bueno, voy a presentar al equipo. Vamos a empezar por Karina. Bienvenida, Karina. El micrófono. Acuérdate, lo tenés que activar. Si no, mientras tanto, ahí está. Ahí está, Tommy, eh, no, Tomás, ¿Qué ahí tal, está. Karina? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bien, bien. Bueno, la pregunta que tengo para vos es, eh, ¿cómo se te ocurrió dedicarte a la música como el tango y otros y otras? Bueno, yo empecé con el tango porque yo tocaba la trompeta previamente, era alumno de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y con la trompeta no podía abarcar ciertos repertorios que me gustaban, que eran el tango y el folclore. Entonces empecé a pensar en alguna opción como para poder sí empezar a entrar en ese circuito de música, porque ya escuchaba.
yo tenía un taller, hacía zapatos hace varios años atrás, tenía un taller en casa que hacía zapatos, estaba todo el día escuchando la radio, la folclórica nacional y la 2x4 y bueno, era como que todo el tiempo estaba con esos estímulos de tango y de folclore. Entonces, como que en algún momento dije, bueno, me gustaría empezar a tocar, y con la trompeta es un poco difícil entrar en ese circuito, así que bueno, busqué opciones y, y me decidí por el bandoneón. Mm. El primer tango que vos recordás haber escuchado es Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿Y exacto. eso fue en la radio o hay alguien en particular que te haya un poco inclinado hacia... No, ¿Cómo eso llega? fue en el programa Polémica en el Bar, que estaba en la televisión cuando yo era muy chico. Yo tengo 40 años, soy del 85, y tengo el recuerdo de mis papás en la casa viendo el programa este, y yo escuchaba ese Ah, tango, la versión de Edmundo Rivero, ujú, muy bonita. Y bueno, ese fue como el primer tango del que yo tengo registro en mi memoria. ujú. Bueno, voy a presentar ahora a Mariana. Adelante, Marian. Hola Mariana, ¿qué tal? Vamos ahí tratando de luchar con el micrófono. Ahí. No, no es fácil la tecnología. ¿Qué te llamó la atención como para empezar otro, otro tipo de cosas para hacer, de tocar otra cosa? Disculpa, escuché entrecortado el principio de la pregunta. ¿Podrías repetirla? Sí, ¿qué, qué te llamó la atención eh, de instrumentos Sí. para empezar a tocar En realidad el instrumento en o cantar? sí me gustaba porque lo escuchaba en las músicas que escuchaba a diario, ¿verdad? Eh, Le tenía como bastante miedo y respeto, porque bueno, yo la trompeta, no sé si sabrán, pero también es famosa por ser un instrumento bastante difícil. Entonces, todo el mundo me decía que el bandoneón era difícil y que era complicado y que había que dedicarle mucho tiempo. Bueno, la música en general es así, ¿verdad? Este, pero bueno, fue como, lo intenté y enseguida fue como que, sentí como que me entendí bien con el instrumento, sin saber con qué me iba a encontrar, la verdad. En su momento, cuando compré el bandoneón, hace un poquito más de 10 años, era bastante más accesible en ese momento. Yo le pedí a mi abuela si me prestaba, si me financiaba, si me prestaba la plata para pagarlo, y yo se lo iba pagando en cuotas todos los meses. Mi abuela me dijo que sí, y me fui a San Miguel a comprar el instrumento, y bueno, ahí como que me fui metiendo. Y después un día, me acuerdo que estábamos en el patio de casa y vino mi abuelo y se quedó mirando y me dice, mi papá tocaba el bandoneón, así como que le vino el recuerdo, ¿verdad? Y me contó que el papá de él era de Tucumán y que también tenía una orquesta de tango y de folclore, y bueno, yo me sorprendí mucho porque nunca me lo había dicho, nunca me lo había comentado. Entonces, bueno, ahí como que entendí un poquito más, que venía la conexión ya de familia, digamos. Claro, sin saber, ¿no? Porque por lo que contás, una transmisión inconsciente, que Sí. te pasaron como el vínculo o el interés con el instrumento. Acá justamente Laurita me pasa la pregunta, ¿cómo aprendiste a tocar el bandoneón? ¿Eso fue en la Escuela Popular de Avellaneda? No, a la escuela de Avellaneda fui muy pocas clases de bandoneón, me anoté, y creo que habré hecho durante 2 meses, 3 meses, y después me anoté en unas clases grupales que daban Néstor Marconi ahí en Sadaic, y después estudié unos años solo, y después hace unos años conocí a Omar Massa, que es un bandoneonista argentino que vive en Berlín hace mucho tiempo, que bueno, él es bastante famoso en el ambiente porque también no solo toca tango, sino también música, o sea, toca sus composiciones, pero
toca con orquestas de muchos músicos. Mm. Y empecé a tomar clases con él y bueno, sí, él fue como el profe con el que más tiempo mantuve como la rutina de las clases. ¿El bandoneón fue el primer instrumento que vos agarraste o habías empezado No, antes probando con la el guitarra, el primer, piano? primer instrumento fue la guitarra, porque en casa había una, mi vieja tocaba, y bueno, me acuerdo de ella tocando canciones bueno, que cantaba Mercedes Sosa, canciones de Teresa Parodi, de León Gieco, de Sui Generis, como que ella tenía todo ese repertorio. Y entonces me pasó la guitarra, me enseñó los primeros acordes y ahí empecé eso de muy chico, de 6 7 años. Pero nunca estudié guitarra, o sea, no soy guitarrista. Claro. Conozco el instrumento y me gusta tocar con amigos y todo, pero no profesionalmente. Después empecé a estudiar trompeta a los 19 años. Y Ah, 12 años después, no, un poquito, perdón, 12 años no, 12 años toqué trompeta. Y más o menos a los 30 29 por ahí, empecé a estudiar el bandoneón. claro. Eh, digamos que la trompeta que surgió antes del bandoneón era ya como el interés en un instrumento diferente al inicial, que es la guitarra, que, como dijiste, es el que, Sí, con el que suele uno encontrarse primero. Ahí vos sí, ya, ¿qué te interesaba? ¿El jazz, por ejemplo? claro, me gustaba el jazz, me gustaba mucho el lloro brasilero, la salsa, la cumbia, todos esos géneros como latinoamericanos, digamos, de música. Y por eso entré, el jazz me gustaba, pero la verdad que no era como algo así que me apasionaba y que quería dedicarme a tocar eso. Me gustaba mucho la música brasilera y todo lo que tenía que ver con el son cubano, la salsa, la cumbia, todo eso. Bien, me queda por presentar a Rosario. Ro, ¿alguna pregunta? Hola Rosario, ¿Me escuchás? ¿se escucha? ¿Me escuchás? Ay, no, tengo miedo que no se me escuche. ¿Se me Sí, escucha? se escucha bien, Sí, sí, Rosario. sí, Se escucha se bien. escucha, se Ah, escucha. no, la pregunta que te quería preguntar, él preguntó, Miguel había dicho sobre unos libros. ¿Cómo haces para hacer las dos cosas? Con el libro y cantecano. Es el que no entiendo. ¿Te Ah, referís el libro como, no, quiero te aclarar re- algo. En realidad, lo de los libros tiene que ver con la segunda entrevista. Pero igual ah, está bueno lo que hizo Rosario, porque también yo estaba pensando que vos tenías a la vez que tocabas música, tenías un oficio manual, ¿no? Decías, sí, tenías un taller de reparación de calzado, no, de confección, de confección. sí, hacía zapatos. Y bueno, Rosario te preguntó cómo hacías con las dos cosas. Supongo que era tu medio de ganarte la vida, ¿no? Al principio, el taller. Sí, sí, cuando empecé a estudiar música, empecé a pensar qué podía hacer para trabajar desde casa y tener más tiempo para poder estudiar, ¿no? Mm. Y un vecino mío hacía zapatos, arreglaba zapatos y me dijo que tenía un amigo que hacía, que modelaba y diseñaba zapatos, entonces me lo presentó y empecé a ir al taller de él y bueno, eso me permitió los primeros 4 años de la carrera enfocarme como a estudiar, fue mi fuente de trabajo principal y nada, la verdad que tengo muy, muy lindos recuerdos de ese oficio. Mm. Y Pero ¿hace cuánto que tocas eso? ¿Hace cuánto? Sí. Empecé a los 21 años a hacer zapatos, o sea, ya casi 20 años atrás. hay Pero alguna gracias. relación, quizás no tenga nada que ver, entre la habilidad para tener un oficio manual como el del zapatero con aprender a, ¿no? A conectarte con un instrumento, por lo menos desde el área corporal, por decirlo de alguna manera. Sí, Hay alguna conexión, ¿no? Entre, por ejemplo, aprender a yo tocar creo la que bandoneón y la trompeta, que me parece son instrumentos difíciles, sí. con esa habilidad que vos tenés. Yo creo que todas las actividades motrices Mm, que hacemos, hasta cortar una cebolla tiene su técnica, ¿viste? O sea, claro. puede ser más eficaz o menos eficaz la técnica que usamos cada uno. Pero lo que sí se puede es como mejorarla y desarrollarla
voluntariamente, como activamente, Mm. analizar por qué esto que estoy haciendo me sirve, por qué esto que estoy haciendo no me sirve, por qué funciona, por qué no funciona. Entonces, como todas esas preguntas, yo creo que sirven para mejorar cualquier tipo de actividad motriz que usemos las manos, ya sea tocar un Es. instrumento o montar un zapato. Ujú. Voy a volver a Karina. Cari, ¿estás por ahí? Bueno, se fue a refrescar, parece. Te quería preguntar, Tomás, ¿cómo te conectás con la colectiva Trashumante? Bueno, poder generar, por ejemplo, el espectáculo de la Crisálida. La Cristalia. Bueno, con Keila estuvimos tocando y compartiendo proyectos y viajando mucho desde el año creo que 2010, no sé si el 15 al 17, por ahí. Este, tuvimos muchos viajes, giras, conciertos, y entonces quedamos amigos desde ese entonces. Después, en el año 2017, bueno, yo un poquito más adelante me mudé. El Chavo, que era el guitarrista con el que tocamos con Keila, se fue a Córdoba y Keila se fue a México. Entonces nos dejamos como de frecuentar o de compartir proyectos. Y el año pasado Keila me escribió para comentarme que estaba con ganas de hacer un proyecto nuevo, quizá tocar músicas, pero que no sean solo los tangos y folclores, sino abrir un poco más el repertorio. Me comentó lo que quería hacer, lo que tenía en mente, yo le dije que estaba, que me interesaba, porque ya la verdad que a mí siempre me, me gustó mucho lo que hace Keila cantando, lo que se genera en los conciertos, así que le dije que estaba interesado y empezamos a trabajar sobre el proyecto ese. Bueno, Keila es la directora de la colectiva Trashumante. Ujú. Sí, que hace poco estuvieron en México. Bueno, ella, Sí, sí. eh, Salud. como la entrevistamos acá, sabemos bastante sobre ella. Ah, qué Encontró bueno. como su lugar en el mundo ahí en Allende, en México, y Sí, San Miguel bueno, de Allende. cada tanto desde ahí va irradiando un poco los proyectos. Eh, Sí. Ahí sí, ahí apareció Karina. A ver, Cari, te escuchamos. Eh, sí, tenía una pregunta para Matías, para Tomás. La pregunta es, eh, ¿por qué te dedicaste vos al bandoneón y el resto de tu familia no quiso hacer lo mismo que vos? No, bueno, porque creo que también en la decisión de dedicarse a estudiar la música y dedicarle el tiempo, creo que requiere como de mucha, no sé de qué forma decirlo, como ser muy cabezadura, me parece de alguna manera, porque lo más normal es que la familia a uno le diga, che, mirá, es difícil, no sé si trabajo con eso, que no hay mucha estabilidad, en el mejor de los casos te acompañan y en el peor de los casos no se lo toman en serio, ¿verdad? Entonces había como distintas opiniones acerca de la música. A mi familia le gusta, a todos les gusta la música, pero no había por ahí tanto interés como para dedicarse a eso todo. Em, Claro, pero y Cari, ya, bueno, Y mientras se acomoda Karina, ¿estás ahí, Karina? ya estamos. Ah, bueno, ¿querías acotar algo? No, no, buenísima la pregunta, pero eh, yo le iba a preguntar también si además de estudiar ese desafío como el bandoneón, eh, ¿qué metas tuviste que pasar para llegar a donde llegaste? No, creo que es la disciplina, dedicarle muchas horas. Ahora ya no tanto, por suerte es que puedo como, que llevo entre 2, 3 horas por día y ya con eso me alcanza, por lo menos para lo que estoy haciendo ahora. Eh, y es como que ya después de 10 años con el instrumento, como que es más fácil ir avanzando, ¿verdad? Pero creo que la disciplina, con disciplina yo, o sea, es cierto que está el talento, ¿no? Pero a mí personalmente, si yo no estudiaba,
las cosas no me salían. Entonces dependía principalmente de eso, no era el talento, ¿viste? Yo me sentaba y ya podía tocar cualquier cosa, no. Siempre tuve que estudiar mucho para poder lograr el objetivo que yo quería. Así que eso me parece que es la disciplina de poder como estudiar todos los días un ratito, al menos. Y dijiste que uno de, Muchas gracias, Tommy. No, gracias a vos. decías que uno de tus principales maestros fue un bandoneonista que ahora vive en Berlín, Massa. Sí. Él, cuando te juntaste con él, que él estaba acá. No, allá en Ah, eso Berlín. cuando viajaste. O sea, Eso. cuando vos tuviste la oportunidad de ir a Berlín, ¿en qué grado de avance estabas con el instrumento? ¿O grado de Eh, perfeccionamiento como para... no, yo estaba, creo que lo que sí desarrollé mucho en los últimos años fue como la parte de improvisación con el instrumento. Cosa que lo hacía con la trompeta, pero cuando empecé a tocar el bandoneón lo abandoné. Y hace unos 4 años atrás, 5 años atrás, empecé de vuelta a conectarme con la improvisación y eso me permitió como expandirme hacia otros lados, ¿no? Y poder tocar de otra manera, distinta. Creo que eso sí cambió como la forma en la que yo concebía la música. Mm. Y en un momento formaste un cuarteto, ¿no? Vi que integraste varias formaciones, pero Sí, el cuarteto de Tomás Díaz, ¿ese se formó también afuera? sí, era en Berlín y eran todas composiciones mías, por eso llevaba mi nombre. Claro. Yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, fue como la única opción que quedó y bueno, quedó así. ¿Y tus compañeros eran también ahí los que estaban estudiando financiados por el Ministerio de... No. Mis compañeros eran bastante variados. Alejandra Tamburo, una cordobesa que vive hace muchos años en Berlín, toca el piano, fenómena pianista, la verdad que impresionante. Después Manuel Guarneros, que es un mexicano que también vive hace varios años en Berlín, pero él tiene varios años de haber acompañado a Alfredo Zitarrosa en México cuando estuvo exiliado allá. Tiene muchos años de experiencia, es un poco más, o sea, él tiene 70 años, o sea que tiene el doble de años de experiencia tocando música que teníamos nosotros. Y después Ana Hun, que es una chica berlinesa, una alemana, pero que tiene también muchos años tocando y estudiando el tango argentino. Entonces, como armamos ahí con músicos que ya estaban relacionados con el género, pero el desafío era tocar músicas nuevas. Así que eso fue como una linda experiencia. Bueno, quiero volver con Mariana. A ver, Marian, una otra pregunta. A ver. Pero parece que está congelada. Bueno, cualquier cosa, métete. No hay problema. Yo, ¿Vos tenés otra pregunta, Cari? ¿cómo adivinaste, Miguel? La saco a hacer la galera, la Estoy pregunta, no sé adivinando. cómo hago. ¿Cuánto queda? Un poquito más. Sí, claro. Bueno, voy, Miguel. Yo tengo otra pregunta para Tommy. Ahí. Si te hubieras dedicado a otra cosa, ¿qué otra cosa hubieras podido hacer en el mismo tiempo que esto? Eh, y lo de los zapatos, la verdad que siempre me gustó mucho. Creo que si no hubiera seguido con la música, tal vez me hubiera perfeccionado en el modelado y diseño y montado de calzado. Creo que hubiera hecho eso. Mira que algo que me llamó la atención de verte tocar es que a vos a pesar de haberte dedicado a los calzados, a vos te gusta tocar descalzo, ¿no? Y Me la parece a mejor. mí. Creo que de casualidad puede ser en algún lugar donde me han filmado el último concierto que fuimos. Estábamos supuestamente haciendo la prueba de sonido y cuando estábamos terminando la prueba nos dijeron que teníamos que arrancar y yo estaba con las ojotas. Entonces, quizá veo casualmente puede llegar a ser. Normalmente toco con calzado.
Claro, no digo que sea quizá como un estilo, ¿no? Como artista, pero No, creo que quizá hay pensé gente que que toca te descalza. sentías cómodo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se dio el viaje a Japón? Ahí estuviste, hiciste un dúo, ¿no? Bueno, fui con distintos proyectos. Las últimas dos veces fui con Leandro Rouco, que es un cantante, un amigo argentino que vive en París, y él justamente también es compositor, entonces decidimos como tocar sus canciones y mis músicas. Como que armamos el proyecto como de composiciones propias. Este, así que, bueno, o sea, estas fueron creo que la vez número 7 que fuimos. Y bueno, es todo un proceso como de hacer contactos, lleva tiempo, es un proceso lento, ¿verdad? Este, pero bueno, o sea, volvimos a reanudarlo después de la pandemia, porque en la pandemia estuvo 100% cerrado el país, Claro. no se podía entrar y salir. Este, y bueno, es un proyecto a largo plazo, yo creo, ¿no? Como que de poder hacerlo como algo constante y hacerse un público interesado en la música de uno, pero Claro. lleva varios años. Claro, yo pensaba porque si bien a los japoneses les interesa nuestra música, es un lugar bastante diferente y lejano, como no es que vas y te instalás en la calle y tocas No, realmente. no, 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 no. Aparte No debe hay ser que, una sociedad muy rígida, ¿no? sí, la visa laboral es muy importante, hay que tener un gestor que te la organice, los conciertos tienen que ser en lugares oficiales, es bastante trabajoso organizar conciertos allá. Pero la verdad que vale la pena, es un lugar muy especial, y lo disfrutamos mucho cada vez que vamos. Bueno, a ver si tengo suerte con Mariana. A ver, Marian, no sé si nos estás escuchando. Si tenés alguna otra pregunta, haceme aunque sea una seña con la mano. Ahí está. Sí. A ver, Marian. Bueno, tenemos ahí una dificultad técnica. Eh, Antes que se nos corte, estamos en los últimos 5 minutos. Idioma Ahí está, ahí está la pregunta de Mariana. Tiene un problema con la conexión. ¿Cómo te llevas con el idioma japonés? Una buena pregunta. Estaba estudiando japonés y la verdad que venía avanzando bien, pero después cuando nos mudamos para Alemania estaba obligado a estudiar alemán porque era un requerimiento de la visa que tenía, y cuando empecé a estudiar alemán tuve que dejar de estudiar japonés. Pero la verdad que era un idioma que sentía como que estaba avanzando y empezaba como a tener un progreso. Me gustaría reanudarlo pronto. Y la verdad que te metiste con instrumentos difíciles e idiomas difíciles. Todo, Sí, 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 tanto la trompeta, el bandoneón, como aprender japonés y alemán. Me parece que sí, no es moco de pavo. sí, es cierto. Bueno, ¿cómo vienen tus presentaciones? Estuviste presentando los dos últimos fines de semana. Creo que mañana tiene una presentación, ¿no? En Así San es, Telmo. mañana tocamos bueno, es en un lugar, una casa. Si alguien está interesado, le puede dar mi contacto, me escribe, yo le envío el link, es en Martínez. Ah, Después el día primero tocamos en el ECUNI, en el espacio de memoria, ahí en la ex ESMA, mm. en una milonga. Y el día 2 tocamos en el Festival Criollo en la Plaza de las Carretas de San Miguel. Bueno, para estar al día con la agenda de Tomás Díaz, vamos a invitar a seguir las redes de Tomás, que si querés yo las voy a estar anotando acá abajo para que puedan leer. Bueno, y seguirte sobre todo por las fechas y bueno, y seguir tu trayectoria. Y al exterior próximamente algún viaje. Sí, ahora yo estoy viajando el 4 de marzo para allá, para Berlín, y hay bastante actividad, por suerte.
tenemos unos conciertos, bueno, ahí en Alemania, en Holanda y también en Suiza. Así que arranca el año así con bastante actividad, por suerte. O sea que a partir de tu estadía en Berlín para estudiar, hiciste un montón de contactos y pudiste generar todos estos viajes Sí, para... en realidad fue, nosotros nos mudamos para allá y yo apliqué a una beca de composición y la gané viviendo allá. Claro, No fue que me mudé a Alemania porque sí, gané la sí. beca, sino, o sea, Claro, estaba se en dio la Alemania, oportunidad ahí. sí, me dieron la beca, que es una beca que le dan solo a residentes de Alemania, o sea, pueden ser extranjeros, pero residentes de Alemania. Y ahí me dieron la beca. Claro. O sea, es como tu segunda casa, Berlín, ¿no? Y por el momento estamos ahí. En algún momento tenemos pensado volver un poco para estas tierras, a climas un poco más benévolos. Así que sí, por el momento estamos ahí. Mm, Pero siempre viniendo. Nosotros venimos 3 meses del año. Venimos mm, para acá, para la Argentina. mm. ¿Vos también te considerás un ser trashumante como Keila? Bueno, yo creo que el concepto de transhumante, si no me equivoco, es como la persona medio viajera, ¿no? Que va haciendo sus actividades y su vida, pero en movimiento, ¿no? De un lugar para otro. Yo personalmente, en mi trabajo requiere viajar mucho, pero digamos, por suerte, tuve la suerte de viajar desde joven con la música y un poquito ahora me están dando ganas como de no viajar tanto, como de quedarme un poquito quieto, trabajar más desde casa. Este, pero también por esto, porque es como que muchas veces a mí me gusta cocinar, me gusta como estar en casa y cocinarme lo que como, y Claro. cuando uno viaja, hay veces que uno llega a un lugar, tiene que tocar y se vuelve la misma noche o al otro día bien temprano, no es que es un lugar que puede ir a conocer, ¿verdad? Mm, Entonces es como en esa situación que uno se sube a un tren, vas a tocar y volvés y no tuviste tiempo para hacer nada, eh, es como bastante desgastante. Así que bueno, como que tiene ese segmento de viajar mucho, pero a mí me disfruto mucho estando en casa. mm. Bueno, te voy a hacer la última porque ya en menos de un minuto se va a cortar. En tu música, en tus distintas formaciones, puede atravesar distintos géneros, ¿no? Desde el Sí. folclore, los distintos géneros dentro del folclore, también el tango, por supuesto. Incluso han tocado temas de Spinetta, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Hay algún otro género que te gustaría explorar que no hayas hecho hasta ahora? Eh, y la música brasilera me gustaría tocar un poco con el bandoneón. Sí, sí. Bueno, Estoy estudiando un poquitito de lloro brasilero y armonía, así que se usa es para lo los que te cierres. gustaba al principio cuando tocabas. Sí, 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 siempre me gustó de chico porque mi papá nos hacía escuchar esa música. Bueno, Tomás, fue un gusto tenerte acá en Radio Apevi y bueno, te seguimos por todas tus presentaciones y viajes. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por su interés. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida Pará, volvemos. Miguel, Miguel, Sí, Rob. levanté la mano 2 veces. Le Bueno, quiero decir una pregunta. quedan nada, se está por cortar, así que lo dejamos para el Claro, que no próximo Si dijo querés, bloque. me la manda por audio y yo le respondo. Ah, esa bueno, pregunta después se que la yo mandamos, en todo caso, por privado. Dale, Bueno, dale.